primera carta de Juan. Tiene tantas enseñanzas este pequeño libro, esta pequeña carta, que puede llevarnos como una montaña rusa exponiendo diferentes temas. Empezábamos a ver lo que es la comunión con Dios, la verdadera comunión con Dios. Después Juan nos llevaron a conocer lo que es la fe verdadera, la fe genuina y el autoengaño que sucede en muchos congregantes, y exponía muy claramente también los capítulos iniciales sobre las falsas enseñanzas que producen falsos creyentes y una fe que no es verdadera. Entonces viene con temas bastante intensos, pero ahora esta carta regularmente se identifica como la carta del amor. Primera carta de Juan. Normalmente el distintivo del estudio de esta carta es Juan habla de amor. De hecho, se le reconoce como el apóstol amado y el apóstol del amor. Y tú dices, pero qué interesante es ver cómo nos ha llevado por diferentes temas donde ha expuesto las falsas enseñanzas de los gnósticos en esta época, tratando de contaminar la fe de los creyentes del primer siglo. Pero es importante cómo ver que el motivo de estas enseñanzas o el motor de estas enseñanzas es el amor, y justo es lo que vamos a ver el día de hoy. Y es un reto interesante para nosotros como pastores poder conectar estos mensajes en la carta de Juan, porque venimos hablando del anticristo. Hace 8 días hablábamos de las falsas enseñanzas, de todas estas personas que predican un mensaje contrario a Cristo y que los identifican muy claramente como falsos maestros. Pero ¿cómo conectas el capítulo 4 en la segunda porción, el versículo 7, a Dios es amor? Y justo es la porción que hoy veremos a partir del versículo 7 en adelante hasta el versículo 11, si Dios nos lo permite. Es la porción que veremos el día de hoy. Pero es interesante ver cómo comienza este capítulo. Y fíjate, vamos a empezar a leer el capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, esta primera parte nos está diciendo: hermanos, amados, no creas todo lo que se hace pasar por cristiano, porque muchos en realidad no lo son. Muchos incluso son contrariamente al mensaje de verdad. Y dice un distintivo interesante: si el mundo los aplaude, si el mundo los oye, pues es la realidad. El mundo y este tipo de fe o este tipo de creencias tienen algo en común. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Un evangelio que no es incómodo al mundo es el mundo. Es lo que nos está diciendo Juan. Pero dice muy claramente, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y empieza con el versículo 7 y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo conectamos estos mensajes, hermano? Porque hoy en día, y ahorita vamos a entrar más de lleno, hoy en día muchas personas se escudan bajo el tema de el amor para no juzgar las falsas enseñanzas que están allá afuera. Hay muchas falsas enseñanzas allá afuera y el creyente está llamado, como lo dice aquí, no creas en todo espíritu.
Y también en Tesalonicenses nos dice que juzguemos estas enseñanzas. Mis hermanos, déjame decirte que la verdad nunca va a estar peleada con el amor. El amor nunca va a estar opuesto con la verdad. Podemos amar a otras personas exponiéndoles la verdad. El no hacerlo no es amarles. Si tú estás viendo una enseñanza errónea en alguien que tú amas, lo correcto sería guiarle a través del amor a la verdad. Y el amor que vamos a ver el día de hoy, hermanos, y que ahorita estábamos cantando también, es un amor que no es natural. Es un amor que es divino, que es sobrenatural, porque proviene de Dios, porque no es un amor que puede nacer de tu corazón o de mi corazón. Y ese amor de Dios, que lo vamos a estar también viendo en 1 Corintios 13, que es un capítulo muy famoso, dice algo muy cierto. El amor ágape, el amor de Dios, no se goza en la justicia, mas se goza ¿en qué? En la verdad. ¿Te das cuenta? El amor de Dios nunca va a estar peleado con la verdad. Por eso Juan es muy claro y les dice, no creas a todo espíritu, busca la verdad. No te dejes engañar por estas enseñanzas, busca la verdad, contiende con amor. Sin embargo, el amor del hombre es contrario a esto. El amor del hombre se goza en la justicia, mas no se goza en la verdad. Y vemos cómo en nombre del amor se construyen diferentes relaciones basadas en mentiras. Padres, parejas que solapan por amor. Entonces, el amor verdadero no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es tajante en esto y nos dice que el amor de Dios siempre se va a gozar en esto, en la verdad. Y se podría prejuiciar a Juan aquí, en este punto, por ser tan rudo con estos hombres que salieron de la misma iglesia llamándoles anticristos, a todos esos falsos maestros que proclaman un evangelio contrario al de Cristo. Y es claro, Juan, todo mensaje que quita a Cristo como el centro del evangelio es un anticristo. Por más emotivo que sea el mensaje, por más llamativo, por más masas que mueva el mensaje, si Cristo no es el centro del mensaje, es un mensaje de anticristo. Y es lo que Juan está poniendo aquí en los primeros versos. Sin embargo, un acto de amor que vemos en Juan es advertirle a la iglesia de esto, de estas falsas enseñanzas, porque es sutil, mi hermano, no es algo claro, es muy sutil. Las falsas enseñanzas entran a la iglesia de forma muy sutil y lo que vemos aquí es el amor siempre va a buscar la verdad. Por eso es importante que dice, amados, amémonos unos a otros, porque esa va a ser la llave para siempre estar permaneciendo en la verdad. Como acabamos de leer, los mensajes parecerían desconectados, pero tienen mucho que ver, mucho en común. Y podemos entender perfectamente cómo la enseñanza del amor va a caber en esta parte. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude después de haber leído esto y vamos a entrar ahora sí al estudio verso a verso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de esta carta y de este capítulo podemos ver el contraste, Señor, entre la verdad y el amor. Y vamos a entender el día de hoy tu amor verdadero, el amor que no se goza en las injusticias, el amor que se goza en la verdad, el amor que nunca deja de ser, el amor que no proviene sino solo de ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, abre nuestro entendimiento, Señor. Quita toda distracción también, Señor. Y ayúdanos a que el día de hoy podamos considerar tu verdad, porque dice tu palabra que nos santifiquemos en ella, nos santifiquemos en tu palabra que es verdad. Gracias por el regalo de darnos una iglesia local donde poder hacerlo, Señor, y te pido que me ayudes a mí a exponer tu palabra de forma correcta y que te dé honra y gloria, Señor. A ti sea siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces, cuando queremos describir a Dios, normalmente siempre decimos, ¿Dios qué es? Es la más fácil, ¿verdad? Cuando decimos, a ver, un atributo de Dios, ¿Dios qué es? Dios es amor. Pero es uno de los atributos
es una de su esencia, pero hay muchos atributos de Dios. Y cuando decimos Dios es amor, ¿qué queremos decir con eso? No me respondas, tráelo a tu mente, interioriza la respuesta, pero ¿qué significa para ti que Dios es amor? ¿Qué entiendes por esto, que Dios es amor? Porque es muy importante, hermano, que reflexionemos lo que estamos diciendo. Ya que si no entendemos correctamente qué significa Dios es amor, Satanás sutilmente aprovecha ese mal entendimiento que tenemos o esa ignorancia que tenemos de Dios es amor con un propósito terrible. Crear un concepto de lo que Dios no es. Porque si tú tienes un concepto equivocado de Dios, tú vas a acercarte equivocadamente a Dios. Y entonces cada vez que falles o entonces cada vez que Dios no te dé lo que tú esperas, ¿qué es lo que viene al corazón? Un reproche. Y esto es porque el entendimiento sin conocimiento de la palabra de Dios es un campo fértil para que Satanás corrompa los conceptos que tenemos de Dios. Y déjame explicar esto. Cuando decimos Dios es amor, para algunas personas puede ser, es un Dios permisivo. Dios no se enoja porque Dios es amor. Dios es bondadoso y quiere lo mejor para mí porque Dios es amor. Y hasta ahí puedes decir, pues sí, no tiene nada de malo. Pero luego cuando viene el pensamiento, pero pues a Dios no le importa cómo soy porque pues Dios es amor, me tiene que amar así como soy. Entonces Dios quiere puras cosas buenas para sus hijos, porque somos los hijos del Rey y somos los hijos amados. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los momentos de tormenta a nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando una enfermedad postra a uno de nuestros seres amados? ¿Qué pasa cuando llega escasez económica? ¿Qué pasa cuando alguien se enferma, alguien muere? ¿Qué pasa en ese punto? Se cuestiona a Dios. Si Dios es amor, ¿por qué permite que muera de esta forma? Si Dios es amor, ¿por qué permite que sufran estos niños? Si Dios es amor, ¿te das cuenta? Un reproche es la respuesta a un mal conocimiento de lo que significa Dios es amor. Y la clave, hermano, la clave para disfrutar y entender este atributo en toda su plenitud, tanto en buenas rachas como en malas rachas, es conocer a Dios. Conocer a Dios y ser conocido de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en el verso a verso, porque así empieza, dice, amados, amémonos unos a otros. Y para comprender lo que significa algo, a veces nos ayuda muy bien el conocer o identificar cuál es el efecto que tiene eso, alguien o algo, para entender lo que significa o lo que es. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es el sol? A lo mejor cuando eras niño decías, es una bola de fuego, ¿no? Después creciste y sabes que es una estrella. ¿Y es una estrella de qué tamaño? Porque cuando tú ves el sol, pues lo ves del tamaño de la luna en ciertas ocasiones. Incluso cuando hay eclipses, pues es el tamaño perfecto para tapar la luz del sol. Y en un conocimiento limitado tú podrías creer que el sol es una bola de fuego que es chiquita y que es del tamaño de la luna, pero conforme tú vas conociendo lo que es el sol, te vas a dar cuenta lo tremendo que es, el tamaño que tiene, la energía que produce y el daño que hace cuando estás expuesto demasiado tiempo al sol, ¿verdad? Entonces, entre más conoces las características del sol, vas a ir viendo también el efecto que tiene en la vida, tanto bueno como malo, y vas a poder comprender la grandeza de la existencia del sol. Y al conocer su esplendor, entonces tenemos ya una convivencia con el sol un poco más mesurada. ¿A qué voy? Tú puedes estar en el sol un ratito, pero ¿qué pasa si te quedas todo un día completo bajo el sol? ¿Cómo va a quedar tu piel? Quemada. ¿El sol es bueno o es malo? Es bueno, porque si no hay sol no hay vida. Pero si tú te acercas equivocadamente al sol, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar.
Mira, hermano, solo como datos interesantes. ¿Alguien sabe aquí la distancia que hay de la Tierra al Sol en kilómetros, más o menos? Son 150 millones de kilómetros lo que nos separa entre el Sol y la Tierra. ¿Cuál es la distancia en la que un humano podría acercarse al Sol? Lo más cercano al Sol, según lo que nos dicen algunos científicos, es que la distancia máxima que una persona puede estar cerca del Sol con un traje súper preparado, con una nave súper preparada, son 4.8 millones. De 150 bajamos a 4.8 millones de distancia. Pero aún estando a esa distancia, el problema ya no sería tanto el calor, sería la radiación que emite, que empezaría literalmente a desprender toda la carne del nivel de radiación. Ahora, nosotros podemos sentirnos seguros aquí porque el Sol está muy lejos. Pero si tú conoces el efecto que tiene el Sol de dar vida para las plantas y para toda esta existencia, pero también la capacidad de dar muerte, nos va a ayudar a comprender su poder. Y entonces vamos a poder comprender la grandeza que hay en ello. Y lo mismo pasa con el amor de Dios. Cuando tú conoces perfectamente el amor de Dios en los hombres, igual vas a poder comprender la grandeza de este dicho: Dios es amor. Por eso me encanta cómo empieza esta porción. Amados. Y amados es una identidad, lo que está diciendo Juan. Ustedes que han recibido el amor de Dios, el énfasis es: ámense unos a otros, amémonos unos a otros. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué tú y yo podemos amar a unos y a otros? Porque somos amados primeramente, ¿te das cuenta? Si tú no eres amado, difícilmente puedes dar amor. Y dices tú, pero yo sí amo. O sea, yo sí amo a mi familia, amo a mi esposa, y ahorita vamos a ver para allá, porque vamos a separar lo que es el amor natural con el amor divino, el amor de Dios. Y quiero que quede algo bien claro, hermanos. Lo que vamos a ver ahorita sobre el amor va a chocar completamente contra nuestro concepto quizás humano. Pero déjame decirte que si Dios nos está mandando a hacer algo, es porque nos da la capacidad para hacerlo. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Por eso, si Dios te ha amado, ese amor que ha depositado en ti es capaz de fluir para amar a otros. Y todo aquel que ama, dice aquí la palabra, es nacido de Dios y conoce a Dios. Mis hermanos, los que hemos recibido el amor de Dios podemos amar a otros porque no somos nosotros la fuente, solo somos un canal de lo que Dios ya genera. La fuente del amor es Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, que trae el ADN de Dios y conoce a Dios, puede amar a otros. Puede amar a otros. Pero como te decía, ¿qué tipo de amor? Porque como lo podemos entender, el amor existe. Dios nos dio la capacidad de amar. Todo hombre tiene la capacidad de amar. Simplemente existe el amor a sí mismo. Todos aquí nos amamos a nosotros mismos. Existe el amor, como te decía, a la familia. Existe el amor a la mascota, a la comida. Amas incluso las cosas del mundo. Tienes la capacidad de amar. Pero el amor de Dios es un amor diferente a este tipo de amor que tú y yo podemos sentir de forma natural. Es el ágape. Es el ágape. Y el ágape es el concepto de un amor que se entrega a sí mismo y que da sin exigir nada a cambio o esperar alguna retribución. Ese es el tipo de amor de Dios. Un amor que no espera, que no exige, que simplemente se da, se irradia. ¿Por qué? Porque es la fuente, es la esencia. Entonces, ya no es tan parecido al concepto de amor que teníamos al principio, cuando estábamos quizás cuestionándonos de, pues yo sí amo. Porque el amor que vemos en el mundo es, te amo mientras tú me ames. Te amo mientras tengo una retribución de lo que yo hago. Te amo mientras tú te portes bien. Si no te portas bien, ya no te amo. Ese es el amor natural. El amor de Dios no es así. Es lo contrario. Entonces, para tener la capacidad de amar como Dios nos ha amado,
se necesita nacer de nuevo, que es lo que nos está diciendo Juan. Y esto es verlo de esta forma. Juan está diciendo que cuando realmente experimentamos el amor de Dios, el efecto es poder demostrarlo a otros. Por eso aquí ocupa bien la palabra conoce a Dios. Conoce a Dios. Y la palabra que se usa aquí en el griego es ginosko, que esta palabra describe un conocimiento por experiencia. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial. Todo aquel que experimenta a Dios, que vive a Dios, conoce a Dios. Y el versículo 8 nos va a dar un contraste. Dice, el que no ama, el que no tiene este ágape de Dios, el que no ha nacido de nuevo, pues no ha conocido a Dios. El veredicto es crudo, pero es tajante. O sea, no nos engañemos, la verdad sin filtro. Si no hay amor de Dios, si no está este ágape de Dios, la realidad es que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque la esencia de Dios es amor. Y el amor, mis hermanos, es la prueba de fuego de una auténtica relación con Él. Esto es importantísimo, porque ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y dice el fruto. Estamos hablando del amor como el fruto principal. La evidencia de que tú y yo estemos experimentando una relación con Dios es que tú y yo amemos con ese amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, no tiene ese fruto, no se relaciona con Dios porque Dios es amor. Ahora, esta es una meditación que quiero que consideremos, hermanos. Fíjense, por supuesto, y estoy completamente consciente que este amor no es perfecto en nuestras vidas y que de este lado de la eternidad el cristiano difícilmente lo va a poder experimentar. ¿Qué te quiero decir? Que aunque yo te dijera, tenemos la capacidad de amar como Jesús lo hizo, no lo vamos a lograr en el grado que Él lo consiguió, de este lado de la eternidad. Pero del otro lado de la eternidad, créeme que sí, Dios va a quitar este cuerpo de carne que busca lo propio para estar en un cuerpo glorificado. Pero eso no es un pretexto para que no amemos, porque aunque no es perfecto, aunque no está perfeccionado, debe estar presente, hermanos, y debe estar creciendo. Presente y creciendo. Realmente, mi hermano, no podemos crecer en nuestra experiencia de Dios sin también crecer nuestro amor unos por otros. No hay forma. En la medida que tú creces tu relación con Dios, terminas creciendo en amor unos por otros. Por eso Juan exhorta a los hermanos a esto. Y ya vimos que Juan puede decir con valentía, el que no ama no conoce a Dios. Si no hay un amor real por el pueblo de Dios en tu vida, entonces tu afirmación de conocer a Dios y experimentar a Dios, tendrás que cuestionarla. Porque el llamado es ámense unos a otros. Ahora ya vimos el efecto de lo que es creer que Dios es un Dios de amor. El efecto es que se irradia ese amor en sus hijos y es visible amándose unos a otros. Ese es el efecto, ese es, digamos, la consecuencia de estar experimentando y estar expuesto tanto a nuestro Dios. Así como te expones al sol y te quemas, y hay una señal, así cuando te expones a Dios y lo experimentas, hay una señal. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios fue mostrado en dos acciones, que es lo que nos quiere decir aquí la palabra. Número 1, Dios, el Padre, envió a su Hijo y esta acción involucra una entrega sacrificial. Fíjate, podríamos pensar solamente Dios amó al mundo.
Pero no se quedó con el concepto de decir yo amo a la creación y amo al mundo. No, lo llevó a la acción. Y esa acción fue enviar a su Hijo unigénito, al ser más amado por el Padre. El amor que no lleva acción, mis hermanos, no es un amor de Dios. Y en este sentido, conocemos que el amor de Jesucristo fue manifestado en la cruz, porque la acción fue morir, tomar tu lugar, tomar mi lugar, para que vivamos, como dice aquí la palabra, por Él. El amor que Dios nos está ejemplificando es un amor que acciona, es un amor que se vive, que se experimenta. Un amor que no tiene acción, pues no es un amor divino. Ahora, necesitamos apreciar bien esto, porque es muy importante, y quiero que pongas mucha atención en esto. Y te voy a ser sincero, a mí me ha pasado también. No estoy juzgando, pero me ha pasado también que a veces llegamos a juzgar a Dios, llegamos a tener prejuicios de Dios cuando leemos el Antiguo Testamento. Cuando ves a un Dios enojado, cuando ves a un Dios inquisidor, cuando ves a un Dios distante que no se relaciona más que con uno o con dos. Y podemos llegar a tener una idea de un Dios enojado y lejano. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es que ese Dios que te amó y que me amó, decidió enviar lo que Él más amaba, a su Hijo. Y a veces preferimos quedarnos con la imagen de Jesús del Nuevo Testamento, o Dios del Nuevo Testamento, porque pues ahí ya está más puro amor. Pero mi hermano, vemos el amor de Dios, que desde el Génesis, Dios tuvo un plan para redimir a la creación. Desde el inicio, el Padre nos amó, y el Padre mostró su amor enviando a su Hijo para morir en tu lugar y en mi lugar. Entonces, hermanos, si has tenido esa sensación de que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento, es un error, porque Dios te ha amado de la misma manera desde el principio, que como dice aquí, en esto se mostró su amor, que envió a su Hijo a darnos vida. Ahora, ya pudimos ver lo que significa el amor de Dios en su efecto, en su acción, una acción que no es por emoción, una acción que es por convicción. Ahora vamos a ver en qué consiste, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vuelve a repetir esto, el motivo. Ahora, la palabra consiste es clave en este entendimiento. Porque la palabra consiste o consistir se refiere a la naturaleza o a la esencia, se refiere a la sustancia con la que están formadas las cosas. El amor de Dios consiste en esto. La naturaleza de Dios consiste en esto, en un amor incondicional. Dice aquí que en esto consiste el amor, no en que nosotros, no en que tú y yo hayamos amado a Dios o que hayamos hecho algo para recibir el amor de Dios. No consiste en eso. Consiste en que Él nos amó a nosotros. Y ese amor es incondicional, como te digo, no porque lo merecemos, sino porque es parte de su esencia, es parte de su naturaleza. Y como te decía, por naturaleza humana, Dios nos creó con la capacidad de amar. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero esa capacidad fue corrompida o corrupta, como se diga, por el pecado. Y entonces llega a ser un amor egoísta y un amor condicionado. Nuestro amor natural es de esa forma. Amamos, como te decía, a las personas que son amables, que se lo merecen. Amamos a las personas que son parte de nuestra sangre, quizás. Amamos a las personas con las que tenemos un beneficio. Pero el ágape de Dios no es así. El amor de Dios ama a quienes no merecen nuestro amor, a quienes nos decepcionan,
a quienes nos maltratan, a quienes nos rechazan, incluso a quienes nos odian. Ese es el amor de Dios. Y tú dices, pero ¿cómo puedes amar a alguien así? Te digo, claro, estoy contigo porque es un amor no natural, es un amor divino. ¿Ves cómo es diferente? ¿Ves cómo es un amor diferente a algo que tú y yo naturalmente experimentamos? Ahora, observa esto. Si tú amas a Dios y también a su iglesia, solo cuando recibes bendiciones, es un amor condicionado. No es el ágape de Dios. Porque si tú dices, mientras me traten bien los hermanos y me saluden, pues los voy a saludar y los voy a amar. Pero, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Entonces, hay rechazo. Ese no es el ágape de Dios. El ágape de Dios es un amor que siempre es. Y acompáñame a Corintios, no pierdas ahí, Juan, acompáñame a Corintios, porque en Corintios 13:8 es un poema, es una descripción increíble de lo que es el amor de Dios, y acaba de una manera sublime donde dice, el amor nunca deja de ser. Pueden pasar 1000 cosas y no deja de ser. Y este tipo de amor ágape que vemos en la palabra de Dios es la prueba de fuego, hermano, de una auténtica relación que tú y yo tenemos con Dios. Mira, 1 Corintios 13, versículo 4 al 8, dice, el amor ¿cómo es? Sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza en la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Te das cuenta? Pueden pasar todas estas cosas que acabamos de leer, pero el amor nunca deja de ser, aún habiendo injusticia, aún habiendo mentira, aún habiendo desesperanza, aún viendo que la carga no es soportable. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, pero el amor permanece. Mis hermanos, el amor verdadero, el amor ágape que tiene Dios, cuando decimos Dios es amor, es un amor que no está condicionado a cómo somos tú y cómo soy yo. Y dice la palabra que el amor se muestra así, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y fíjate la similitud que tiene con Juan 3:16 que cantábamos hace unos minutos. De tal manera, de una forma que es diferente, de tal manera te amó Dios, de tal manera me amó Dios, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es esto? La propiciación es para reconciliarnos, para pagar un precio, para restablecer una relación que estaba rota por el pecado. Cuando hablamos de propiciación, hablamos de alguien que viene a pagar la demanda de nuestros pecados, la demanda de justicia por nuestros pecados, que eso es morir. Cuando hablamos de propiciación, estamos hablando de la restauración de una relación rota por nuestras ofensas. Vemos cómo nos da el regalo de salvación, y no es porque tú y yo nos lo hubiéramos ganado, sino por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios. Pero me encanta cómo lo describe Pablo en la carta a Tito, Tito 3, versículo 5. No vayas para allá, yo la voy a leer. Dice de esta forma en la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces,
Hermanos, tu amor y mi amor por Dios realmente no dice nada grandioso sobre nosotros. Es una respuesta nada más de sentido común a conocer y reconocer el amor que ya Dios depositó en ti y en mí a través de su Hijo Jesucristo. Es una consecuencia de creer en Él. Nunca va a ser un amor fingido, nunca va a ser un amor forzado, va a ser un amor natural, fruto de un espíritu y fruto de una relación con el Señor. Versículo 11 de Juan 4 vuelve a decirles: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es la consecuencia lógica de entender el amor de Dios. Si tú dices que Dios es amor y tú no amas a tus hermanos, el amor de Dios no está en ti y no has conocido a Dios. Así que, si Dios nos ha amado así, debemos, como dice la palabra en este versículo, estamos en deuda, debemos de amar unos a otros, pero no es por obligación, es por congruencia, amarnos unos a otros. Así que, hermanos, si hoy experimentas algo inexplicable como: me duele el saber que este hermano no ha venido porque está pasando una situación difícil en su casa, me alegro porque a mi hermano le acaban de dar la noticia que ha superado esta enfermedad, me preocupo por aquel hermano que llevo 3 domingos sin saber de él y que no me ha contestado, y empiezo a sentir, y estoy llorando, y estoy al pendiente, y cuando acaba el servicio le pregunto cómo está porque no lo había visto, y entrego tiempo de verlo en la semana, pero no son mi familia, no son personas que conozco de hace mucho tiempo, son personas que conocí hace un mes, hace 2 meses, hace un año. Y siento esta sensación de amarles, pero no entiendo por qué. Déjame informarte que estás experimentando el ágape de Dios. Ese amor está creciendo en ti. Y esa es una gran evidencia de que te estás relacionando con Dios. Y ese es un fruto de su espíritu. Pero déjame también decirte la parte no tan padre de esto. Hay mucha gente que puede servir en las iglesias. Mucha gente que puede darte la mano en la iglesia y no necesariamente tener el amor de Dios. Cualquiera puede servir en la iglesia sin amar a Dios. Por diferentes razones, ya sea por obligación, porque a lo mejor su esposa le dice, por reconocimiento, porque quiere que alguien al menos en un día a la semana le diga gracias por tu servicio, por pertenecer a un grupo, también puede ser un motivo, o por un salario, ¿no? También hay gente que sirve a Dios por un salario, o por muchas razones humanas que se vengan a tu cabeza. Pero hermano, alguien que tiene el ágape de Dios, es imposible que teniendo el amor de Dios en nuestros corazones derramado, no terminemos sirviendo a los demás, no terminemos amando a los demás como una deuda del amor que tenemos por Él. Es una respuesta natural. Nunca debe ser forzada. Es una respuesta espiritual. Amar sin esperar nada a cambio. Y gracias a Dios, porque muchas de estas iglesias, mis hermanos, no esperamos nada a cambio. O sea, y no es jactancia personal de ninguno de los servidores, de ninguno de los pastores de otras iglesias. Porque si un hermano ora por ti, invierte tiempo en enseñarte, invierte tiempo en compartir devocionales, discipulados, oración, ríe contigo, llora a tu lado y no espera nada a cambio, no es porque el hermano sea muy buena onda, no es porque el hermano sea, ay, qué padre el hermano, no, es porque el ágape de Dios está en él, y a través de él, y a través de mí, y a través de ti, Dios muestra su amor a su iglesia. No somos terminales del amor de Dios, somos canales del amor de Dios, hermano.
Porque un agua que llega a un lugar donde ya no tiene corriente, ¿qué pasa? Se pudre. El agua necesita estar corriendo. El amor de Dios es igual. Necesita estar corriendo en los creyentes para seguir amando a su iglesia. Lo vamos a ver dentro de 8 días, pero podemos estar seguros, ahora sí, en responder, ¿por qué Dios es amor? Por estas 3 razones. Número 1, por su esencia. Porque la esencia no está en la emoción, está en la decisión de enviar a su Hijo. Está, número 2, en la consistencia. ¿En qué consiste? No en que tú y yo nos lo merezcamos. Consiste en que Él nos amó porque es su naturaleza, porque es parte de Él. Y no hay condición para que Él pueda mostrar su amor hacia los pecadores. Por eso te decía que el enemigo es muy sutil, dándote un entendimiento incorrecto de lo que es Dios, porque si tú crees que Dios solo te ama cuando te portas bien, entonces cuando te portas mal ya no te ama. Y cuando ya no te ama, pues aléjate, porque ya estás muy sucio, ya Dios no tiene plan para ti. ¿Te das cuenta lo peligroso que es no entender el amor incondicional de Dios? Pero eso no significa que es un cheque en blanco para que tú vivas una vida fuera de su voluntad. Más bien, es una esperanza de que si te caes, el Señor te va a levantar. Y el número 3, que podemos considerar el día de hoy como ¿por qué Dios es amor? Por la evidencia de enviar a su Hijo a morir por ti, por mí. Y esa evidencia muestra que no fue un amor egoísta de haber dicho, pues si se equivocó el hombre, que asuma sus consecuencias. No, hubo consecuencias, sí, pero también hubo un plan de redención. Y esa evidencia de que el amor no es condicionado lo vemos en Jesucristo, hermanos. Así que un entendimiento correcto del amor, un entendimiento correcto de este atributo de Dios, nos va a llevar a amarnos unos a otros con esta misma clase de amor que acciona, que no condiciona y que siempre busca exaltar a Dios, reconocer a Dios. Mis hermanos, no somos llamados a esperar pasivamente ser bendecidos por Dios, porque si ese es tu concepto de Dios, es amor, déjame decirte que te vas a decepcionar. Ser bendecidos, hermanos, es consecuencia de una relación con Dios. Pero si tú buscas a Dios solo por sus bendiciones, es como un hijo que solo te buscara para pedirte dinero. ¿Qué relación tan difícil sería esa, verdad? Que solo te hablen todo el tiempo, esté encerrado en su cuarto y solo salga para decirte, dame de comer, dame dinero, nos vemos dentro de 2 semanas otra vez. Mis hermanos, la relación con Dios no debe ser así. La clase del amor divino que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón siempre nos va a impulsar a vivir vidas que le agraden. Acciones, no emociones. ¿Cómo aplicamos esto? Y con esto quiero terminar. ¿Alguien te ha ofendido últimamente? Entonces acciona, busca reconciliación. Oh, pero Alfredo, yo soy el ofendido. También Dios fue ofendido por el pecado. ¿Y qué hizo? De inmediato buscó la reconciliación. Génesis 3. Oh, pero me han insultado. ¿No te has dado cuenta la clase de maldiciones que me han dicho y me han lastimado y me han humillado? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que recibió Jesús de su pueblo? Maldiciones, humillaciones, vituperaciones. Exactamente lo mismo que recibió Jesús. Es lo que tú pudieras recibir. ¿Pero qué hizo Jesús? Guardó silencio y oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, pero la persona es tan indigna, ya me cansé, Alfredo, siempre soy yo el que cedo y siempre... Si tú vieras qué malvado es este hombre o esta mujer, tú también lo eras. Y aún así Dios decidió enviar a su Hijo por ti. Mis hermanos, el mundo va a ver el amor de Dios expresado a través de las vidas que tú y yo vivimos.
El que ama a Dios, ama a su hermano y no vive en guerra con su hermano. Y a lo mejor me puedes decir hoy, está bien, ya me cayó el 20, pero no lo siento. No me nace. No te preocupes, no nace de tu carne, nace del Espíritu. Por eso puedes decirle hoy a Dios, ayúdame a experimentar esta clase de amor. Por eso podemos levantar nuestra voz al Señor en oración y decirle, quiero ser más como tú. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo a experimentar esta clase de amor divino, porque yo sé que tú eres la fuente, Dios. Tú eres amor. No nace de mí, nace de ti. Y Dios, como te decía, es la fuente, es el manantial de esta clase de amor que no tiene explicación ni sobrenatural. Me encanta porque Romanos 5:5 es lo que te estoy diciendo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quieres tener esa clase de amor? Pídesela a Dios. El Espíritu Santo es quien la derrama. El Espíritu Santo es quien la hace crecer. El Espíritu Santo es el que te da el dunamis, el poder dinamitador para poder amar de esta forma. Y déjame terminar porque quizás has sentido que tu comunión ha estado distanciada y ha estado rota por un concepto equivocado de amor. Estoy enojado con Dios porque se murió alguien que amaba mucho. Estoy enojado con Dios porque no me dio el trabajo que necesito para sacar a mi familia. Estoy enojado y molesto con Dios. No entiendo por qué Dios actúa de esta forma. Y quizás todos esos malentendimientos de lo que es Dios te ha distanciado en su comunión. Has dejado de tener tiempo en la palabra. Has dejado de asistir a la iglesia. Has dejado de orar. Te has separado. Es natural. Es natural, hermano, no te juzgues de más. Es natural y humano cuestionarnos estas cosas. Cuando lees el libro de Job, dices, ah, caray, y era el más justo de la tierra y le está reclamando a Dios. Es natural, nuestra carne reprocha de forma orgánica. Pero, mis hermanos, necesitamos entender también que si Dios es amor, también Dios es justicia. Y también Dios trae juicio cuando las cosas no están saliendo, no son correctas. Porque Dios es un Dios justo. El amor de Dios no neutraliza la justicia de Dios. Y eso que te quede claro. La distancia que hay entre la tierra y el sol no neutraliza el poder que tiene el sol. Cuando tú y yo tenemos ese entendimiento correcto del poder que tiene Dios, nos acercamos confiadamente, pero también nos acercamos con temor. No nos acercamos a reclamarle. Terminamos reconociendo, tú eres soberano, Dios. Tú eres justo. Y tú sabes por qué las cosas sucedieron así. Hoy es día de renovar nuestro entendimiento. Como Romanos 12 dice, renovemos nuestro entendimiento. ¿Por medio de qué? Por medio de, más bien, transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esta renovación viene a través de la palabra de Dios. Y vamos, como cada inicio de mes, como iglesia lo hacemos, tomamos este inicio de mes para renovar nuestro entendimiento, para recordar aquel regalo de amor que Dios hizo al enviar a su Hijo. Entonces voy a pedir ahí a los servidores que me ayuden, por favor, a ir preparando y repartiendo los elementos, porque cada inicio de mes recordamos, hacemos memoria del Evangelio a través de los elementos de la cena del Señor. Y apoyándome de primera de Juan 4:9, donde dice, en esto se mostró el amor de Dios para contigo, para conmigo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo con un propósito. Y ese propósito aquí mismo lo describe. Dice, para que vivamos por Él. Le voy a pedir a Grecia y a Alan, si andan por ahí también, que se vayan acercando. Porque, hermano, vamos a tomar esta cena, vamos a participar de este tiempo
entendiendo esto. El mayor regalo, la mayor muestra de amor que Dios tiene para ti y tuvo para mí es el haber enviado a su Hijo unigénito para vivir por Él. ¿Qué clase de amor tan fuera de todo entendimiento humano? Entregar a su Hijo para darle vida a hombres que no merecíamos nada. Y con estos dos elementos, con el jugo, con el pan, muy conocidos en la cultura judía, muy conocidos para nosotros, Jesús ejemplifica la necesidad de hacer esto. Dice en Juan, capítulo 6, versículo 47 al 51, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a tomar este tiempo para meditar esta prueba de amor sacrificial que el Padre tuvo para con nosotros. Mientras entonamos este canto, cierra tus ojos, ponte a cuentas con el Señor, pídele que restaure esa relación rota si se ha dañado por un mal entendimiento de lo que es Él, de quién es Él. Empieza el amigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.